Ladrón, sos semillero corrupto, tapadera del chucho presidencial. Sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de chucho triste defensor. Buenas noches, episodio número 67 de Echemos Casaca con Asmitia. Hoy estrenando un set nuevo, gracias a todos los patrocinadores, todos los que hoy por hoy son parte de ese deporte nacional de echarle verga semilla. Los que, como usted guatemalteco, que ya verdaderamente está harto de lo que estos hijos de la gran puta están haciendo, pues son parte de este gran movimiento que al final de cuentas es un movimiento para rescatar Guatemala. Y lo que me ha dicho siempre vos, Asmitia, mira vos, es que estos no saben hacer absolutamente nada. Yo se los complemento que no solo no saben hacer nada, sino que vienen a destruir para huevear. Es decir, todo hacen una crisis para poder huevear. Pero una de las mayores crisis que hoy por hoy tenemos en el país es el tema de la belleza. Si bien no es percepción, hoy por hoy el que pone su negocio en una esquina para poder salir adelante, porque realmente oportunidades no existen en este país gracias a este tipo de políticos que hoy por hoy nos gobiernan desde el Ejecutivo, pues reciben extorsión debido a múltiples causas, y no digamos los homicidios, que a pesar de que existen ONGs que los tratan de salvaguardar y tirarles un salvavidas, como esta ONG Crime Stoppers, que dice que que la violencia es lo que dice Jiménez, pues no. Existen sistemas en el país como el Ministerio Público que hoy por hoy ya nos dice que verdaderamente tenemos un alto índice en los homicidios, no se puede ocultar. Y usted guatemalteco lo está viendo todos los días. No hay día que pase en Guatemala en donde la violencia no nos esté agobiando a todos los guatemaltecos. Y eso por lo menos es lo principal que debe ser los que hoy por hoy nos gobiernan. El Estado debe proteger la vida, es el derecho fundamental más básico que se tiene. Pero hoy por hoy, gracias a Botija y compañía, lo que menos tenemos es alguien que esté pensando. Y ante eso, dije, bueno, traigamos un experto, pues, alguien que sepa lo que está diciendo, traigamos a alguien que pueda venirnos a explicar no solo qué está pasando con números reales, sino también empezar a discutir cómo chingados erradicamos la violencia, porque hoy por hoy muchos guatemaltecos la están sufriendo y no solo les cuesta llegar al fin de mes, sino que al final de cuentas, con ese miedo de salir a las calles o de que algún familiar pueda tener algún tipo de estas causas o no digamos una extorsión. Para eso traemos a un gran amigo, un guatemalteco que ha estado en las trincheras hoy por hoy. Gracias a Dios lo tenemos ahí en el Congreso luchando por nosotros. Un gran diputado, Ronald Portillo. Ronald, buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Pues mira, era traer a un experto. Me dijeron, mira vos, Asmitia, muchas gracias. Ya estoy, vos, sí, darle palo a semillas se ha vuelto el deporte nacional, porque realmente estos sí verdaderamente son unos incapaces y rateros. Pero hagamos propuestas, hablamos de propuestas. Ronald, a mí no me gusta, por lo menos yo no me describo, pero si me permitís, ¿por qué Ronald es experto? Primero, solo el hecho que habíamos invitado a Ronald el día de hoy, se activaron los nets. Bueno, ya de por sí tenemos a nets encima. Por lo menos los prófugos como la Marrana Aldana, que la trajimos al escenario otra vez, es de las primeras que se conectan y todos estos prófugos de la justicia, pero se activó un net. El de Botija, por supuesto, en el Ministerio de Gobernación, porque cuando dijeron, vaya Ronald, ese sí va a hablar mierdas que sabe, pues. Ronald estuvo como asesor en la Comisión de Gobernación, estuvo como director de la UPCB, que el nombre real de la UPCB es la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia, es decir, prevención. Ronald también fue viceministro, el tercer viceministro del Ministerio de Gobernación, que es el viceministerio que se encarga de la prevención de la violencia. Señores, miren pues, la mejor acción que podemos hacer para erradicar la violencia se llama la prevención de la violencia, y eso, la violencia es multicausal, de nada nos sirven, ya me extorsionaron, puta, no hombre, ya mataron a alguien, no, son acciones de prevención, y para eso, Ronald, qué bueno tenerte por acá vos. Sí, muchas gracias, pues te agradezco mucho la consideración que tienes hacia mí, y vamos a tratar de dar los mejores datos y la mejor información, y hacer una propuesta, como tú dices, para poder atender esta problemática que afecta a los guatemaltecos, que es la violencia. Y también te invito a ser parte del deporte nacional, que es darle verga a semilla, vamos, porque realmente es un tema que no ha pasado, no van a llegar. Pero Ronald, si querés entremos un poquito en las estadísticas. Hemos visto tu desempeño tanto como viceministro, sos una persona
bastante técnica, te gusta hablar con números. Inicialmente la narrativa que generó este gobierno es de que pues, la violencia era percepción. ¿Es percepción o no es percepción, Ronald? No, efectivamente no es percepción y las cifras lo dicen y lo respaldan. Desde el día 1 del Congreso de la República se hicieron pues, los señalamientos y los cuestionamientos al Ministerio de Gobernación, precisamente por un aumento de la violencia homicida en el departamento de Santa Rosa. Fue una de las primeras citaciones que tuvimos y tuvimos unas cifras espeluznantes de casi 33 muertos en una semana. O sea, prácticamente un país en guerra. Entonces no podemos hablar de una percepción desde ese momento. Sin embargo, cuando cuestionamos al ministro de Gobernación, a quien siempre invito a que llegue a las reuniones de trabajo del ministerio, que siempre es el gran ausente en la mesa de trabajo. Es que se pone muy a verga, vos. El diente le entra mucho al guaro. Bueno, al guaro y otras cosas. Y cosas irregulares que se meten en el cuerpo. Pero fíjate, yo solo quiero traer a la remembranza al guatemalteco que ese arranque de gobierno. Ese arranque de gobierno a todos nos sorprendió porque en efecto la violencia se incrementó, o sea, se vio más extorsión, como que estos venían con cierto trance con los mareros, o sea, alguna componente algo rara, y no miramos a ese imbécil de Botija sacando una marimba, si se recuerdan. Y entonces dicen, puta, no, es que lo que tenemos que hacer es salir a bailar. Sí, a veces son algunos comentarios que hacen como abrazos y no balazos, ¿verdad? Pero lamentablemente... Así arrancó este gobierno, ¿te recuerdas? Sí. Sacó la marimba. El marimbazo, me recuerdo muy bien. Sacó la marimba del Ministerio de Gobernación y le puso a la gente a bailar. Y los medios vendidos, por supuesto, lo primero que hicieron, como prensa vendida y emisoras vendidas y todos ellos, puta, gran titular. Este ministro sí sabe, ustedes, porque está generando empatía en la población. Y salió una señora grande, entrada en edad. Se volvió tendencia también. Bailando marimba. O sea, esta gente verdaderamente no sabe absolutamente nada del tema de violencia, de cómo erradicar la violencia, ni mucho menos estrategias de la prevención de la violencia, pues. Sí, efectivamente. Mira, realmente el tema ha sido de que no se ha visto una política clara en temas de seguridad. La seguridad pública, pues, es responsabilidad única y exclusivamente del Ministerio de Gobernación. No hay otro ente rector sobre ese tema. Ellos también tienen la política de prevención de violencia y el delito que tú bien has mencionado y otras políticas que el Ministerio de Gobernación debe enfrentar o dirigir, como es el tema de la violencia sexual, el tema de la trata de personas, entre otros, ¿verdad? También tiene unas funciones de gobernanza y gobernabilidad, pero hasta el momento lo que te puedo decir es que hay una ausencia del Ministerio de Gobernación. Y aclaro del Ministerio de Gobernación porque están mandando a la Policía Nacional Civil, que siempre ha tenido sus retos institucionales, pero lo están mandando prácticamente sin armas, sin movilidad, sin ninguna condición para que la gente pueda brindar ese servicio de seguridad pública que hoy el guatemalteco está demandando. Pero eso sí hay irresponsable, o sea, claro. yo siempre he dicho, pues sí, son instituciones, entonces hablar del Congreso, sí, pero hay 160 diputados, Así es. Hay nombres y apellidos, hay guatemaltecos que están ahí, yo sigo siendo de la percepción que hay más buenos que malos, pero gobernación existe un responsable. Botija creo que es. Ese cerote que se pone a verga todos los días, hombre, ya lo han agarrado a pija, llega a bolo, una vez salió corriendo, inclusive habiendo comprado los medios, que tiene negocios oscuros también, que entró mira vos, realmente como todo semillero, entra, y a este ya lo habían echado, este estuvo en la UNE, vamos. Sí, estoy en la UNE. Él ya había sido ministro, creo que fue ministro durante 6 meses. Y también lo echaron, salió por la puerta de atrás. Tuvo el mismo problema, tuvo un aumento impresionante en el tema de violencia y efectivamente pues el presidente Álvaro Colón, que en paz descansa, tuvo que removerlo del cargo y sustituirlo. Entonces, y hablaste de los policías que lamentablemente no, yo siempre he dicho que el ser policía, pues, primero se le admira, vamos, es un guatemalteco que quiere... Claro. Que quiere entrar en una posición compleja donde no se les da armas, tienen que comprar sus propias balas, en los uniformes, ahora que la hija de Acéfalo los está proporcionando, pues entonces tal vez les van a renovar uniformes, pero el policía se lo lleva a la gran diabla, vos. El policía es el que más le exigen y el que menos le dan, es decir, lo mandan, mirá por ejemplo los operativos que han hecho recientemente, una deficiencia total en el tema de seguridad.
Por ejemplo, el tema de la hidroeléctrica, un esquema de seguridad totalmente desventajoso a la comunidad que tenían que ir a visitar. Se trataba de una inspección ocular, no se hicieron trabajos de prevención comunitaria, informar a las comunidades de qué se trataba la actividad y pues lamentable deceso de un agente policial. Van a Chiquimula también a realizar un operativo. Esta sí era una captura de una persona que era peligrosa. Igualmente el análisis de seguridad que tuvo que haber hecho el Ministerio de Gobernación no arrojó el resultado de que esta persona era peligrosa y también tuvimos fallecidos en ese incidente. Y mandamos a nuestros agentes policiales sin nada. Sin nada. Ciegos, sin haber hecho un estudio antes, sin las balas, sin un entrenamiento. O sea, sí, efectivamente no hay apoyo de parte. Por eso te digo, el ausente es el Ministerio de Gobernación. el ministro. Sí, el ministro Francisco Jiménez, la viceministra Botija. Claudia Palencia, que actualmente ella es la quinta. ¿Ella quién es? Ella es... Imagínate, ella fue la primera viceministra de Seguridad en el primer periodo. Explícanos cómo es esa estructura, porque vos la conoces, obviamente, ya fuiste viceministro, pero para que la gente sepa, bueno, el ministro se llama Botija. Algunos le llaman Francisco, pues Panchito. Hablan en el oído, Panchi le dicen otros. Botija, hombre, Francisco Jiménez. Abajo, él es el responsable de la seguridad nacional. Así es, el ministro. Así lo debemos, o sea, porque aquí es de decir nombre y apellido. Vayan a buscar a Francisco Jiménez. Y lo dice la política. La política de seguridad pública lo dice, que él es el rector como Ministerio de Gobernación. Él es el responsable. Así es. Abajo de él existe un cuadro de viceministerios. Así es. Son 5 viceministerios. ¿Ok? Cuando él ingresa, la persona que era responsable de seguridad era la viceministra Claudia Palencia. La que tiene a cargo la Policía Nacional Civil. Tiene la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario, la Dirección General de Investigación Criminal. Ahí es o sea, donde realmente... tiene casi 6 unidades grandes del Ministerio de Gobernación que están orientadas a combatir la criminalidad en el país. ¿Ok? Y el otro viceministerio que es relevante en el tema de seguridad pública y seguridad ciudadana es el tercer viceministerio, que también es una viceministra, que es la licenciada Mayda de León. Ese es el Ministerio de Prevención. Así es. Que es el O sea, que tercer es donde viceministerio. deberíamos, al final de cuentas, lo que esperaría el guatemalteco es que ese sea el más fortalecido. O sea, llegar a prevenir que te extorsionen, llegar a prevenir que te maten o que pase algún incidente violento. Principalmente el Viceministerio de Prevención lo que tiene a cargo es la política de seguridad ciudadana y la política de prevención de violencia y delito, y van orientados mucho a atender las causas que provocan la violencia y el delito. Que al final de cuentas la violencia, perdón la interrupción, pero es para que la población lo sepa, la violencia es multicausal. Así es. O sea, uno llega, un guatemalteco o una persona llega a ser violenta, pero su origen del por qué, hay muchas causas del por qué. Sí. Hay un estudio muy interesante de la Organización Mundial de la Salud. Está estudiado como un problema de salud el tema de violencia. Mucha gente no sabe, pero la primera causa de muerte violenta en el mundo es el suicidio. Es un tema que casi no se habla, así es. Y otra causa de muerte violenta son los accidentes de tránsito, que también están diagnosticados como una especie de pandemia, ¿verdad? Entonces, el tema de violencia está estudiado por la Organización Mundial de la Salud y ahí te habla de las diferentes causas que pueden provocar violencia y delito. Y por lo tanto, nosotros nos debíamos de abordar esas causas para evitar Así es. las incidentes violentos. Que o sea, es cuando va surgiendo el tema de prevención de violencia y delito. Es un tema más o menos que surge en la región en el 2008, ¿verdad? Ahí se van fortaleciendo el tema de prevención de violencia y delito, se van generando políticas, unidades especializadas, en fin, y hasta que tenemos ya un viceministerio. Ese viceministerio antes era el viceministerio de apoyo social. Ya. Y pasó a ser ahora el viceministerio de prevención de violencia y delito, es el tercero. Ya. Ellos tienen que ver causas como la pobreza extrema, consumo de bebidas o de sustancias, en fin, todos los factores que puedan generar que una persona sea violenta. Y ahí nos vamos ahí creo yo que nos deberíamos extender un poquito más, pero solo para que entiendan, son 5 viceministerios. Así Ya hablaste es. del primero, hablamos del tercero. El segundo es el administrativo, así es, el que se encarga de las compras. O sea, es el del billete. Es el que maneja la plata, así es. Ahí donde se enfoca Jiménez, el Botija. El cuarto, ¿cuál es? ¿Hay un cuarto? Sí, es el de tecnología. Ok. Y el quinto es el narcótico. El de narco. Así es. Ok, ahora entendemos que la que estuvo de primero ahora está en de quinto. Así es. Sustituyendo a Bernero Valle. Sustituyendo a Bernero Valle, que ahora está en SAT. ¿Y ahora qué? Bueno, hablemos de la SAT después porque este cerote sí también tiene su pasado pisado. Pero va, ya sabemos entonces, hay nombres y apellidos, señores, ya sabemos quién es el responsable, se llama Francisco Jiménez. Panchi, como le dice el novio. No sé cómo te dice a vos. Pero
ahora empecemos a hablar los índices, porque no es percepción, hay índices que se han incrementado. Hablemos Así los es. más difíciles, extorsión. ¿Cómo están los números de extorsión ahorita, Ronald? Bueno, básicamente hay un aumento del 30% de extorsiones en comparación al periodo anterior, es decir, a la fecha con el periodo del 2024. ¿2023 o 2024? Ok. 2024 se hizo el levantamiento de los datos del 2025 en comparación al 2024. Eso es importante porque entonces Sí. no pueden decir, es que estamos... porque, Sí, ¿cuál el es la cambio de narrativa, gobierno y cuál es todo, la sí. narrativa de los chairos? El pasado. Es que el gobierno pasado era peor, mucha. O en el gobierno pasado, vos, Asmitia, nunca te escuché criticar. Mucha, esto es un tema, ellos recibieron el 2024 con ciertas tendencia a la baja. con una tendencia a la baja. Como viene desde el 2008. Hace 10 años o más, 12 años, ya la tendencia viene a la baja. Desde que Jiménez dejó en su momento Sí, el venía a la Ministerio baja. de Gobernación, que ahí subió y después si no me empezó a falla la bajar. memoria, creo que estábamos como en 40 y algo cuando él salió. Puta, ok. Pero tengo que revisar la dato. Como que si fuera un país en guerra, vamos. Sí, ya más de 20 muertes ya es como país en guerra, pues, ¿verdad? Y entonces, las cifras que vos estás diciendo, un incremento de un 30% es comparado con el año pasado. Con que el ellos- periodo, con el periodo que corresponde. Porque como no hemos hecho el cierre del año, Ya. entonces no podemos decir que va a ser igual o similar. Podemos hacer proyecciones. O sea, a hoy, agosto, Así es. está un 30% más. Así es. Que el mes tema, anterior. el tema de extorsión. Así es. Por ejemplo, hoy agosto, bueno, agosto está empezando, pero cerremos con julio. El mes de julio, supongamos que hubieron 100 extorsiones en el 2024. Hoy tenemos 300 extorsiones. Wow. Para hacerte una mate rápida, ¿verdad? De cuánto es el aumento que se está teniendo en el tema de extorsiones, ¿verdad? No es percepción. No, 130, así es, no es percepción. ¿Y violencia, vos? Muertes, Violencia homicida, homicidio. también están aumentando. También está hay aumentando. un Así incremento. es, hay un incremento. Entonces, yo creo que tengo la posibilidad ahorita de concluir que la marimba no sirvió para ni mierda, pues. Y se lo decíamos. Vos, ¿para qué puta sacaste la marimba de gobernación, hombre? De verdad, vos. Y me recuerdo que en su momento le dijeron, mira, Panchis o Paquito o Botija, vos, pero tenemos al lado tuyo está Bukele. Anda a copiar el modelo de Bukele. Bukele, pues, agarró y de un país que tenía peores índices de violencia que nosotros en Guatemala, Sí, ellos tienen un problema gravísimo con el tema de maras. pero mira cómo es donde está ahorita. Y las políticas que él aplicó pues son excepcionales. Obviamente son políticas que tienen el respaldo político del Congreso y él tiene la legitimidad política para hacerlas y ha logrado casi a llegar a 0 homicidios sea, ya se compara durante con- semanas. Ya se compara como los países de mayor seguridad del mundo. Así es. Sí. Y me recuerdo que en su momento cuando se lo plantean a Botija, que es cuando empezamos a incrementar esto, él y Acéfalo, que es el otro, creo que, ¿cómo te llamas, Acéfalo? Ay, estás dormido, disculpa. Ya estás dormidito, vamos. Acéfalo también les viene en el contexto. No, es que fíjense que nosotros vamos a abordar porque las situaciones son diferentes entre El Salvador y Guatemala. Somos países hermanos, pues, o sea, sí, también tenían tal vez más menos maras, más menos ciertas cosas, pero deberíamos nosotros de venir y copiar buenas prácticas de otros países para venirlas a traer acá. Sí, o sea, el tema de seguridad, lo que podamos aplicar nosotros, creo que hay que replicarlo aquí en el país, ¿verdad? Un problema que siempre ha sido histórico y que no se logra recuperar es el tema de las cárceles. Pero lamentablemente en esta administración se descontrolaron más las cárceles y es lo que estamos viendo recientemente, ¿verdad? Que prácticamente Renovación 1, que se suponía que iba a ser una cárcel de máxima seguridad, no resistió su primer amotinamiento, ¿verdad? Cuando hicieron el traslado. Y recientemente vi que acaban de incautar creo que 500,000 quetzales que tenía un pandillero. Entonces te preguntas cómo ingresa ese tipo de cosas a una... Y es una cárcel de máxima seguridad. Sí, en teoría Que sí. ellos, Así que se ellos- promocionó. Que ellos Así fueron es. los que abrieron esa cárcel. Así es. O sea, no pueden venir ellos a decir, es que fue la... Porque es su narrativa de siempre, ¿verdad? Los semilleros eso es lo que dicen. Es que fue la administración de antes. No, ahorita esa cárcel sí, ellos la abrieron. Sí, Renovación 1 sí, ellos la abrieron. Y Ellos son tienen todos- ellos Yes. causaron ese problema, esos 500,000 pesos, para que no venga ninguno de esos semilleros ineptos a decir, eso de plano fue del gobierno pasado. No, señor, ese fue este gobierno. O sea, le agarraron 500,000 pesos a un marero. Así es. Al jefe de la Mara Salvatrucha, creo que es. Wow.
Ahora, entremos un poquito más a ver, bueno, me mandaron una estadística y eso es importante porque dijiste algo antes. Un país que tiene más de 20 muertes por 1,000 personas o por 100,000 personas, creo que es, ya es un país considerado en guerra. Tenemos por datos que ya son datos públicos, ya no hay ONGs que puedan venir a solapar. Yo tuve la oportunidad aquí de tener al jefe de criminalística, creo que es el nombre, el licenciado doctor creo que es, Melvin Portillo, que dicen, no, nosotros llevamos una estadística, porque el Ministerio Público al final de cuentas es como un contralor o el que audita o supervisa, o sea, ellos llevan una estadística de los homicidios y en efecto han ido incrementando, pero los últimos datos que yo estaba viendo es de que Guatemala tiene 23.4 muertes por cada 100,000 habitantes. Así estamos a nivel del 9º, 10º país del mundo con mayores muertes. Y esa cifra, solo que te interrumpa, es de esta administración. Claro. Que venían a la baja, ¿verdad? O sea, en el 2000, si no me falla la memoria, estoy jugando un poco con la memoria, en el 2023 estaba más o menos en 16.5 la tasa homicida por cada 100,000 habitantes. Y ahorita vas por 23 y se proyecta casi un 25. A 25. A cerrar el año. O si sea, no se toman medidas urgentes, podemos cerrar en 25. Que estamos claros que no lo van a hacer, Ronald, porque, mira, yo no debería hacer esto mucha, pero digamos que el presidente entra acéfalo, entra y diga, bueno, vamos a conformar el equipo de gabinete. Ya sabemos que llegó por medio de un fraude, ya sabemos que nunca tuvo un equipo de trabajo. Y entonces, lo primero que debía haber sido, y yo creo que ya somos grandes con la mínima experiencia o conocimiento, dime dónde andas y yo te diré para dónde vas. Es decir, si a Jiménez lo sacan por la puerta de atrás en la UNE, si yo miro data y me dice, puta, sí, se incrementó las muertes cuando lo hizo, ¿por qué chingados voy a ir a jalar a la persona más inepta para una cartera tan compleja y tan necesaria para el país? Porque la seguridad es... yo soy una persona de las que cree que el Estado se tiene que reducir a la misma expresión, sí, pero la seguridad es un tema que es obligación del Estado, eso sí es. Pero entonces, ¿cómo a la cartera más importante jalás a una persona tan mula como él? Y es interesante lo que dices porque la razón de ser de un Estado es precisamente brindar seguridad y justicia. Por eso se organizan los Estados, para que ponga un orden mínimo de convivencia y que se aplique la ley que nosotros como ciudadanos hemos decidido que debe existir en ese territorio, ¿verdad? Bueno, yo la verdad que las decisiones que toman las autoridades, no sé qué las motiva, pero lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy el Ministerio de Gobernación, y eso sí lo tengo que lamentar porque estamos perdiendo vidas, estamos perdiendo negocios, estamos perdiendo la paz, está sin rumbo. Esa es mi opinión. Nunca tuvo rumbo con este gobierno. O sea, desde que es risible. Pero lo de la marimba es cierto, pues. O sea, lo de la marimba, puta, sacó una marimba y todos los medios vendidos, este es genio. Puta, yo decía, ¿cómo chingados con una marimba vas a evitar la violencia? No, él era de marimba. Sí, mira, la verdad que las acciones de prevención pues deben de ir orientadas a recuperar el tejido social que se ha perdido por la violencia. Pero antes de iniciar con esas acciones, debemos de iniciar con acciones de toma y control o de orden del territorio, aumentando pues la presencia de los efectivos policiales y de las fuerzas de seguridad y empezar a generar esa sensación de seguridad y de control en los territorios. Por ejemplo, yo siempre he propuesto que sea un tema combinado, el tema de seguridad ciudadana. Son importantes los elementos de policía y del ejército en ciertas zonas que están muy afectadas por la violencia. Aquí pues tenemos estadísticas, el departamento de Guatemala concentra casi el 50% de la violencia homicida en este momento y están ya las zonas marcadas, ¿verdad? La ciudad de Guatemala tiene 4 zonas donde efectivamente se genera toda esta violencia. También tenemos el departamento de Escuintla, ahora el departamento de Santa Rosa, que Santa Rosa se acaba de incorporar porque no estaba, y Chiquimula. Entonces, sí, o sea, no es como que no sepamos dónde está la violencia. O sea, data hay. Data hay. Información hay. Y no solamente del Ministerio Público, de Osudegua, de GEPEDI, de Playdake, del 100. O sea, hay infinidad de datos que están analizando. Crime Stoppers también genera una información.
O sea, lo que nosotros no entendemos es si se tiene la data, si se tiene la información, ¿por qué no se están generando las estrategias para que la población se le garantice este servicio tan importante que es la seguridad pública? Es que es un derecho, es el derecho mínimo Totalmente. que un Estado se organiza, como vos muy bien lo explicaste, para defender. Pero sí, entonces hay que entrar a ver, pues, qué es lo que está pasando, porque si la data está ahí, que es algo que a mí, de verdad, mucha, no tenés que ser muy listo, pues, o sea, si te está diciendo, mira, pues en la zona 18, en el Paraíso, es donde existe un alto índice de violencia, anda y resolve. Si sos el jefe de Estado de Guatemala, aunque hayas llegado por fraude, porque llegaste por fraude, resolve, manda al ejército, por ejemplo. Ah, no, Dios guarde vos, ¿cómo voy a mandar al ejército? Es que al final de cuentas la violencia no es ideológica. No, ese es un problema de seguridad, o sea, es un problema social, pues hoy por hoy te puedo decir que los guatemaltecos, su mayor problema es el tema de seguridad. Y con las extorsiones, por ejemplo, las cifras son espeluznantes también, ¿verdad? Hoy, en una de las mesas de trabajo que he tenido, se reportaban casi 14,000 casos de extorsión a la fecha, con un aumento considerable del 30%, según esa información que vimos. Hubo un medio de comunicación que sacó que era casi el 75% en el que había aumentado la extorsión, pero lo que más nos preocupa es que al cerrar el año podríamos llegar a los 30,000 casos de extorsión. 30,000 casos de extorsión. Imagínate. Documentadas, ¿verdad? Documentados, claro. Porque hay extorsión que lamentablemente la gente no se denuncia porque corre el riesgo de su vida, porque si denuncian, entonces el marero o la persona que lo está extorsionando les puede inclusive quitar la vida, pues. Sí, lamentablemente pues siguen operando desde las cárceles. Ese es el problema. O sea, y ya también hay data para eso, ¿verdad? O sea, hay Claro. data donde dice, mano, hace algo bien con las cárceles y ahí vas a reducir la extorsión. O sea, esa data existe. Así es. Y que la puedes cuadrar con todas las organizaciones que me acabas de decir. Claro, todas las organizaciones se reportan, hay informes que dicen que el 80% de las órdenes criminales, ya sea homicidas o extorsivas, salen de una cárcel en el país. Eso es un problema serio. Hay investigaciones de Inside Crime, por ejemplo, que te dice cómo operan más o menos la Guardia Penitenciaria, cómo está coludida con algunos miembros de las pandillas. Hace unos meses recuerdo que se vio la captura de un guardia penitenciario que era el que le prestaba el teléfono al marero para que hiciera las llamadas extorsivas. O sea, hay problemas serios y por eso es que se han hecho propuestas tan contundentes como clasificar de otra manera a estos grupos criminales como son las maras y pandillas y tratar de clasificarlos como grupos terroristas, que ya lo hizo el gobierno de los Estados Unidos. La Mara Salvatrucha está clasificada como una organización terrorista o por lo menos generar una clasificación diferenciada como grupos criminales de alta peligrosidad por el impacto que están generando en la sociedad. Eso es una labor del Congreso. Contame un poquito porque Sí, los que estuvimos muy atentos de eso, cuando hubieron diputados de conocimiento, con la data, con experiencias de otros países y plantean nombrar a los mareros como terroristas. Sí. Pues, es importante por varias razones que las quisiera entender, pero solo primero quiero entender cuáles fueron las posturas políticas, porque entiendo que la propia clica de Semilla, y clica porque son mareros, se opusieron a nombrar terroristas también a los mareros, creo yo. Sí, normalmente los partidos de corte progresista o de izquierda bloquean ese tipo de declaratorias, pues han tratado de generar cierta estigmatización y hay que aclararlo, que dicen que se busca aplicar este tipo de leyes a las manifestaciones sociales. Pues mira, yo te quiero decir una cosa, la iniciativa de ley que se envió en el 2020 por parte del Ejecutivo cambió totalmente por una comisión de trabajo del Congreso, que es la Comisión de Seguridad Nacional, y se aborda la problemática de una manera integral y se excluye cualquier especulación que se quiera hacer de forma malintencionada, en mi opinión, de que se quiere criminalizar a manifestantes u a otras personas. Y además que el argumento ya carece de sentido porque los que están en la administración del poder, en el Ejecutivo, son ellos, entonces yo quisiera apelar algo con vos, Ronald. Uh-huh. Yo ya tuve la oportunidad en el Congreso. El Congreso, una vez ya vos sos diputado, el estigma que te ponen es de la fregada porque el ciudadano de a pie no entiende la dinámica del Congreso, no entiende que es un cuerpo colegiado, no entiende que que no hay jerarquía, el presidente del Congreso no es que sea el jefe de todos, es el representante legal, digámoslo así, del Congreso, es el que lleva a cabo el debate, pero él no pesa más. No, él es un administrador de debate. Él es un administrador de debate nada más. O sea, entonces
lo difícil que la población es que entienda eso. Ante esa, tratarles de explicar que es un cuerpo colegiado sin jerarquía, estamos hablando que son 160 personas, con cada uno con su representatividad, porque a eso va el diputado, pero que dentro de eso existen verdaderamente buenos diputados, que yo sigo pensando que al final de cuentas tenemos muy buenos diputados en el Congreso, que hacen la lucha, pero hay unas plastas de mierda que lo que hacen es limitar. Entonces yo por eso, yo lo que apelo es que ahorita, pues ese tema de terrorismo, porque eso le hubiera dado un arma diferente al gobierno para lo que hoy está sufriendo el guatemalteco. O sea, el guatemalteco que quiere emprender, o sea, se lo lleva a la chingada. Sí. O sea, no hablemos de inflación, no hablemos de que no tiene acceso al crédito, no hablemos de que el ciudadano tal vez no tenga el pistillo para irte a comprar y entonces tu emprendimiento te va a dar la chingada. El tema de extorsión es un tema que afecta absolutamente a todos. Así es. Y el haberle nombrado a estos extorsionistas en una categoría de terroristas, que lo son, porque cumplen todas las cualidades del terrorismo, sí, hay actos que o sea, ya son terroristas, pues. Pero la clica de Semilla se opuso en instancias de jefes de bloque, que es donde se empieza a aprobar la agenda, y después dentro del mismo hemiciclo, dejarlos de cortes progresistas. Estos están coludidos con los mareros y con los terroristas, que así se deberían de nombrarlos. Entonces, yo lo que yo siempre he tratado de hacer es tratar de hacer ver a la población, miren mucha, esto tiene nombres y apellidos, pues. O sea, Samulitas salió con el micrófono a decir de que eso no debería pasar. El otro mandibulín, Sanabria, salió a decir de que eso no debería pasar. La clica de Semilla en pleno salió a decir que eso no debería pasar. Cuando hoy por hoy el guatemalteco, lo que más le aprieta el zapato, lo que más le afecta es la violencia, pues. Claro, y mira, yo te quiero recuperar un tema ahí que estábamos conversando, y es en qué condiciones es que se está prestando el servicio de seguridad también. Yo, por ejemplo, propuse una iniciativa de ley que busca mejorar las condiciones que actualmente tiene el policía, pero hay casos que tengo que señalarlos, ¿verdad? Aquí los tengo precisamente y que creo que son importantes que se sepan. Es que actualmente el presupuesto del Ministerio de Gobernación es de casi 8,000 millones de quetzales. Chingo plata, mucha. Es el de los presupuestos más altos que se ha tenido en ese ministerio. Y lamentablemente, pues cuando ves las ejecuciones en inversión o en equipamiento, no son las que uno quisiera. Obviamente la ejecución se va a ver alta porque hay planilla y es un ministerio que lleva... Aparte que Semilla se ha encargado de meter a los politoques y a todos con salarios que no bajan de 30,000 quetzales. O sea, ellos han engrosado la masa burocrática, pero en inversión no han hecho absolutamente nada. No, y cuando hay compras que son importantes, que son para mejorar las condiciones del policía, vemos casos que ya la Contraloría General de Cuentas está reparando y está señalando. Por ejemplo, hay un caso de 40,000 colchonetas ortopédicas que se compraron para la policía y que se estima que hay una sobrevaloración de casi 9 millones de quetzales en las compras de las colchonetas. Otros señalan que no se han entregado, otros dicen que no eran ortopédicas. Entonces, esas cosas son las que te dejan que pensar en qué condiciones tenés al policía, entonces, durmiendo en las cuadras, entre otras. La compra de armas, pues ustedes vieron cómo generó esa polémica, las compras de armas de fuego. Nosotros estamos dando seguimiento a los otros casos que hay, por ejemplo. Pero hablemos de las armas, porque también es un tema muy importante. Al final de cuentas, yo trato de ver, pero es casi imposible a mucha, porque puta, yo no estoy en una piscina calefaccionada ni como carne de 190 quetzales como el imbécil de acéfalo, pero trato de entender por qué sigue manteniendo a Botija ahí. Le compra las armas, Botija, al hermano de la ministra de Cultura y Deportes. Puta madre, ¿cómo así? Eso hubiera pasado en cualquier otro gobierno. En cualquier, que hubiera sido un vergueo. No, pero es que como es la Libby, la Gracioso. Ah, no, entonces, ¿sabes qué? Manejemos a la prensa libre y a toda esta gente y bajemos del tema. O sea, lo que hoy por hoy Jiménez se ha encargado de hacer es hacer negocio. Pero ni siquiera el negocio ayuda a su gente. O sea, el chonte, el policía, está mal. No él, está en malas condiciones. Así es. Vas a una comisaría, no hay colchones, se los lleva a la chingada. Sí. Vos vas a hacer una denuncia porque se te perdió tu DPI. No tienen tinta. Sí. Y el otro hijo de la gran puta de Barnoya comprando 37 millones de quetzales en tinta, en salud pública, en un hospital, ¿no?
Ni siquiera hace para poder mantener a su gente, pues. ¿Qué calidad de líder tan pura mierda tenemos en gobernación? Y mira, la verdad que yo no te estoy hablando casos que yo me imaginé, te estoy diciendo cosas que están saliendo Así es. por las autoridades que hacen el control del gasto público. Y pues efectivamente esas 10,000 pistolas iban a servir para equipar a los nuevos elementos, que también es un problema que tengas nuevos elementos y no tengas equipamiento para ellos ni condiciones para darla. Es, por ejemplo, como que contrates personal que no lo vas a poner a trabajar ni a funcionar porque no Se me ocurre lo que hizo en su momento Lucrecia Hernández Má, contrató digitadores y no tenían computadora, dice. ¡Hombre! O ahorita la Giraca que quiere contratar a 5,000 tutores. No. Entonces ahorita tienen a elementos policiales que, de verdad, yo sí apelo a ustedes, chapines que nos están viendo, al policía se lo da la fregada, de verdad. Sí, no, y mira, por ejemplo, en el tema de movilidad, y eso sí fui crítico también, y tengo que decirlo, hacen un gran alaraco porque entregaron unas bicicletas y unos monopatines, pero hay un reparo de Contraloría, que quiero que se pase este dato, o hay un cuestionamiento de parte de Contraloría donde dice que hay falta de mantenimiento en las unidades policiales o en las patrullas. Y dice que alrededor del 57% de la flota, es decir, de las 1.700 de 300 vehículos, estaban fuera de servicio por fallas mecánicas o falta de repuestos. Y pues ya hemos visto casos también donde hay accidentes de tránsito, donde las patrullas se van prácticamente a embarrancar porque no sirve el sistema de frenos, porque no sirven las llantas. O sea, o sea, eso es lo que te quiero decir. ¿Cómo le vamos a exigir a la Policía Nacional Civil que brinde seguridad pública si no le están dando las condiciones, si no le están dando los recursos y no sé para qué están usando la plata? Porque la plata ahí está. O sea, todos los gobiernos se fueron quejando de que no había presupuesto. Y el problema siempre fue el tema del presupuesto. Sí. Las administraciones anteriores todos tenían el reto del presupuesto. Pero esta administración no tiene ese problema. Y no es porque yo diga, es que no lo tienen, porque... no, tiene el presupuesto más alto de la historia de la gobernación ahorita. Y está aumentado casi un 40% más. Es decir, tienen un presupuesto de casi 148,000 millones de quetzales. 148,000 millones de quetzales. Una cifra que no se puede escribir. Ahora yo vuelvo a tratar de entender la decisión del por qué Botija sigue a cargo de una cartera tan importante y que hoy afecta a tantos guatemaltecos. Miremos entonces, pues ya hablamos de las pistolas, hablamos de los colchones, del estado de las comisarías, hablamos de las patrullas, cómo tienen las patrullas. Señores, el policía tiene que ir a comprar sus propias municiones para ir a ver cómo tira. No con esto estoy tratando de salvaguardar a esos policías que le piden mordida. No, esa mierda no debería pasar. Pero primero mejorémosle las condiciones. Y es algo que, si está la plata, ejecútenla, generen inversión, mejoren las condiciones. Porque si yo le mejoro las condiciones al policía, ya le puedo exigir al policía un mejor rendimiento de su trabajo. Pero hoy por hoy, ni no eso. Hay condiciones. Ni eso. Y mira, y eso es en el tema de la seguridad operativa, es decir, de los entes que tienen que brindar la seguridad. Pero si te vas al tema de prevención de violencia y de delito, que en gran medida las acciones son de protección social, porque realmente el problema de la violencia y del delito es una condición también que se genera por la pobreza y la pobreza extrema. Hoy también el gasto social o la protección social es mala. O sea, tienen presupuesto para hacerlo. Inexistente, le diría yo. Bueno, es inexistente. Es inexistente. Yo tuve la oportunidad, yo fui viceministro de Protección Social, de hecho. Ese ministerio en su momento, en el año 2012, se genera, al final de cuentas, se resume en, son los encargados de erradicar la pobreza. Entonces, la pobreza, al igual que la violencia, es multicausal. Por las condiciones de vida, por el acceso a oportunidades, un sinfín de cosas, pero el efecto, el resultado es pobreza, 53% de la población en pobreza. El resultado de multicausal, de falta de oportunidades, que no fuimos educados, el rompimiento familiar, la falta de coordinación interinstitucional, el resultado es violencia. Entonces, ya hablamos de varios temas. Incrementó los índices más nefastos, extorsión y homicidios en un 30%. Ya hablamos de la incapacidad de Botija, ni siquiera para proteger a sus propios elementos. Se ha encargado de negocios obscuros. Pero hablemos de soluciones. Y espero yo, porque yo sé que los net centers están prendidos, yo sé que los semilleros nos miran, hoy Raíces,
Yo sé que los prófugos nos están viendo, entonces ahorita sí, por favor, pongan grabar, porque les vamos a dar una ruta, porque les vamos a definir una puta ruta que ustedes deben de seguir, porque sabemos que las mejores acciones para erradicar la violencia son las acciones preventivas, es evitar que se lleve a cabo el acto delictivo. Hablemos de prevención porque vos sos experto en prevención. Vos si hoy te digo, mira, Ronald, vos hoy sos el encargado de la cartera de gobernación. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, primero tiene que corregir el tema de la seguridad. O sea, por ejemplo, el viceministro que acaban de nombrar, veo que ha salido muy operativo a verificar el tema de las patrullas, a ver si se mejora o fortalece las acciones de la policía. Tienen que agilizar la inversión y el gasto público en tema de seguridad. Eso es importantísimo. Segundo, poner atención a la información que ya se está generando. O sea, ya se está diciendo dónde se está generando la incidencia. Mira, por ejemplo, un caso concreto que no sé si viste, la matazón que hubo en un velorio de un joven o de un adolescente que decían que era integrante de una pandilla y que llegaron a prácticamente ejecutarlo. Declaraciones del ministro de Gobernación dice que los policías que estaban asignados a ese puesto abandonaron su puesto. Entonces, ¿ahí qué te dice? Que no hay orden en la institución y no hay supervisión en la institución y no hay condiciones para brindar el servicio de seguridad. Y segundo, que no hay un análisis de riesgo de lo que se está mandando a hacer. Porque si ya tienes identificado de que esa persona había sido integrante de una pandilla y había sido ejecutado por pandilla y tenías información de que iban a realizar otra acción de este tipo, tenías que prever acciones para que no se vulnerara la seguridad de las personas que iban a asistir al evento o al velorio en este caso, ni de los mismos agentes. Vos estuviste ahí adentro. ¿Hay inteligencia para poder prevenir eso o no hay? ¿Se hace alguna labor de inteligencia dentro del Ministerio de Gobernación para decir, no, mira, fíjate vos que mataron a un marero? Ah, bueno, fíjate vos que va a ser el funeral y lo mató otro marero. O sea, existe esas reuniones donde hay inteligencia y decir, bueno, miren, como es un tema entre mareros, mandemos a la fuerza pública, mandemos a policías, evaluemos si tenemos que hablarle a nuestro colega ministro de Defensa para que nos mande también a miembros del honorable ejército. ¿Existe eso o no existe vos? Bueno, el sistema de servicios de seguridad sí existe y los servicios de inteligencia también existen. Obviamente eso ya se maneja a un nivel de un consejo de seguridad, donde hay una secretaría que hace ese análisis y brinda esa información directamente a presidencia o a los órganos que él designe. Y efectivamente el Ministerio de Gobernación tiene 2 unidades que generan inteligencia civil, que es la DIGICI, y también hay una inteligencia criminal que es la DIGICRI, ¿verdad? Estas 2 unidades o estas 2 direcciones deberían estar generando esta información y brindando eso al Ministerio de Gobernación, dígase al señor ministro o al señor presidente, ¿verdad? Para tomar decisiones, pues. Claro, para tomar decisiones operativas, pues, efectivamente. O sea, aterricemos a esa masacre que hubo en ese funeral. Debería haber habido inteligencia, pues policial, claro. Para decir, no, señores, miren, mandemos refuerzos, hagamos esto, para prevenir la violencia. O sea, se pudiera haber hecho eso, ¿no? Es que es lo que tendrían que estar haciendo. Pero lo están haciendo. No, las estadísticas se muestran que no. O sea, prácticamente la tasa homicida y las extorsiones están desproporcionadas. Hay un aumento. O sea, eso sería una noticia en cualquier otra administración. Pues donde tuviéramos medios, vamos. O sea, imagínate que han sido pocos los medios que he visto que han sacado ese dato, pero o sea, el aumento de la violencia homicida es casi del 30% en menos de un año de gobierno. Wow. O sea, con esta tendencia vamos a duplicar. Meses, ¿ah? Con esta tendencia que llevamos vamos a duplicar al final del tercer año. Pues como te digo, estaba en un 16.5, 17 que se cerró el 2023 y prácticamente en este periodo se aumentó hasta un 23% y se proyecta cerrar en un 25% o un 25% de tasa homicida. Bueno, pero hablemos de los índices de violencia y de extorsión. Decíamos a un inicio, y es una palabra medio compleja, pero es multicausal. Es decir, hay varios factores que afectan a llevar a ser la violencia. A que un ser humano diga, bueno, yo voy a ser violento, yo voy a quitarle la vida a otro ser humano,
o yo voy a ir a extorsionar a alguien. Ahí es multicausal y por eso se vuelve un tema muy complejo, no imposible, pero se vuelve un tema complejo. Entremos a hablar un poquito de eso porque es parte de esa propuesta que queremos hacer. No, sí, efectivamente, mira, el Viceministerio de Prevención tiene que tomar acciones y coordinar inmediatamente con los otros ministerios que dedican a la protección social, dígase un Ministerio de Desarrollo, un Ministerio de Educación, por ejemplo, que son ambientes donde se encuentran los niños y los adolescentes, que hoy por hoy hay una problemática que hay que hablar, la verdad, o sea, lamentablemente, o sea, yo sí quiero aprovechar este espacio para hablar de las problemáticas que están sucediendo y que se deben de atender de manera urgente. Hay algunas que no son exclusivamente de este gobierno, sino que han sido problemas del Estado que no se han logrado atender o no se han logrado resolver. Pero hoy, la función que tiene hoy esta administración y el reto que tiene es resolverlas y no tienen excusas porque tienen el presupuesto para hacerlo. Pero, por ejemplo, lamentablemente hay escuelas donde los niños y los adolescentes son captados por mareros y son incluidos dentro de las pandillas. Sí. Ese es un problema real. Áreas urbanos-marginales de la ciudad, por ejemplo. Algunas de ellas, por ejemplo. Así es. Hay otras donde ya los institutos, por ejemplo, no se llegan a estudiar, sino que los adolescentes prácticamente llegan a aprender delincuencia. Sicariato. Consumo, están sujetos al consumo. Distribución, narcomenudeo. Exactamente. Entonces, esos problemas son función del Viceministerio de Prevención de Violencia y Delito que debería coordinar con las otras unidades de los ministerios para poder resolver y atender esas problemáticas. Creo que ese es otro tema que debería de ponerle mucha atención el ministerio para dar una respuesta integral a la problemática, ¿verdad? Entonces, cuando me dices qué propuestas hay, pues primero fortalecer las unidades de prevención y segundo, también al poner atención a las unidades operativas que están día con día prestando los servicios de seguridad. Yo fíjate que cuando tuve la oportunidad de ser diputado y parte no es que lo quieras hacer, es parte de tu obligación como diputado, la fiscalización, la legislación, la intermediación, y dentro de la fiscalización empezamos a evaluar y en ese momento, no lo que imagino que hoy Botija de haber crecido, porque una de las cosas, y eso lo hemos visto, lo hemos denunciado, o sea, es más que evidente que estos vinieron a generar más plazas, a engrosar más el aparato estatal, a volverlo más letárgico, es decir, más despacio, más ineficiente. Y lo hablábamos con un excelente economista acá, Olaf Dirkmatt, que decía, la burocracia la pagamos con los impuestos y la burocracia viene en contra de la libertad del ser humano. Esta gente vino a incrementar la burocracia, pero una de las mayores dificultades, y dado que el Estado cada vez ha ido creciendo más, y con este gobierno impuesto inclusive más, es que hay duplicidad de funciones y creo que en su momento eran 13 cuadros en las diferentes carteras. Todas las carteras del gobierno tienen algo que ver con la prevención de la violencia. Sí, la mayoría tiene alguna acción que se relaciona o algún programa que se vincula al tema de prevención de violencia y delito. Por ejemplo, el Ministerio de Educación tiene a la niñez y a la adolescencia. Obviamente la educación te brinda oportunidades y eso pues te aleja también de realizar alguna actividad delictiva. El Ministerio de Cultura y Deportes también tiene una dirección de prevención. Tendría que estar generando esas actividades lúdicas, recreativas, para que los adolescentes puedan ir a practicar algún deporte. Con JUVE. Exacto. Esta es la Coordinadora Nacional de la Juventud también, que pueden hacer actividades para que los jóvenes sean integrados, principalmente estas áreas afectadas por la violencia y el delito. Ministerio de Desarrollo Social tiene el tema de protección social. Su fin es la erradicación de la pobreza y pobreza extrema. Muchas veces la gente por la condición económica comete algún hecho delictivo. En fin, el Ministerio de Salud Pública es el responsable de la salud mental. Lamentablemente la desintegración familiar en Guatemala es muy elevada, principalmente por el tema de la migración, ¿verdad? Tenemos muchos que migran, ¿verdad? Y eso genera ciertos problemas en el comportamiento. En fin, el Ministerio de Educación también tiene la Secretaría de Servicio Cívico, ¿verdad? Esta pues busca integrar a los jóvenes en alguna actividad, ya sea social o militar. Están las reservas militares. O sea, lo que se trata es que las personas encuentren oportunidades y creo que ese es el reto más grande que tenemos en este momento, de que esas acciones y esos programas se orienten a estas áreas que están siendo afectadas por la violencia y el delito. Y por eso se vuelve tan complejo, porque al final es multicausal. Entonces, aquí yo de lo que estás diciendo tal vez lo resumiría
en dos y te voy a tirar la tercera, que para mí es lo más complejo y que este gobierno no tiene la capacidad de hacer. Primero, generación de oportunidades, en todo sentido. El joven busca oportunidades para recrearse, el adulto busca oportunidades para su ingreso. Si eso no pasa, pues el joven se mete en cosas como lo dicen los abuelitos, que haga deporte para que no se desalinee. Entonces buscan actividades lúdicas, deporte y demás. Entonces al final de cuentas se llama oportunidades, lo que el ser humano busca para entretenerme y para que no me meta en cosas del mal, pues, o fuera de ley. Oportunidades es un gran eje que lo abordaste muy bien, complejo. Tiene que ver educación, tiene que ver salud, tiene que ver Ministerio de Desarrollo Social, tiene que ver el Ministerio de Cultura y Deportes. O sea, hay muchos ministerios que tienen que venir a ver. 1. 2, mencionaste una cosa muy importante, la educación. O sea, desde la educación de los niños tenemos que entrar a meter también la política de prevención de la violencia. Y eso que conlleva es que la educación, principios, valores, mira, el respeto ajeno. O sea, hay muchas cosas también que trabajar ahí. Sí. Y la tercera parte, que para mí es lo más complejo y que nunca vamos a ver con Semilla, y los que hemos sido funcionarios del Estado lo sabemos, el Estado es complejo. Claro. Vos como funcionario puedes hacer solo lo que la ley te permite, no lo que la ley te impide como el ciudadano de a pie. Entonces, solo lo que la ley te dije que puedes hacer. Pero lo más complejo del Estado o de ser no funcionario se llama, y es una palabra medio rara y larga, coordinación interinstitucional. ¿Qué significa eso? ¿O qué se requiere para poder hacer eso? Mira vos, educación, dentro de tu currículum nacional base, meteme estos temas. Mira salud pública, haceme un sondeo para erradicar la desnutrición crónica y meteme estos temas. Mira educación, o sea, es una cosa sumamente compleja. Hay gabinetes de esto, pero hoy por hoy, con esta gente tan incapaz, con esa falta de conocimiento, con esa falta de una ruta, lo que no existe es una coordinación interinstitucional. Sí, y es una función principal que tiene el Ministerio de Gobernación. Ellos deben estar coordinando estos programas principalmente para atender el tema de la violencia y el delito. Las escuelas, por ejemplo, deberían de ser seguras para los adolescentes. Entonces, deberían ser espacios libres de violencia y también libres de este tipo de organizaciones criminales como son las maras y pandillas. Es un reto porque hay que manejarlo. Nosotros como país pues tenemos mucha regulación en temas de protección a la persona, que eso también ha sido un reto de cómo armonizarlo con las condiciones tan graves que vivimos hoy en día, ¿verdad? Entonces, que un alumno llegue a la escuela y que esté vinculado a una mara y pandilla, tiene que haber un tratamiento diferenciado para ese adolescente que está en conflicto con la ley penal, porque así lo establece la ley y la Constitución, y debe entrarse a una orientación o una medida socioorientativa o socioeducativa, ¿verdad? Pero eso también pone en riesgo al alumno que va a estudiar y que está siendo acosado o está sufriendo alguna amenaza por parte de este otro estudiante, ¿verdad? Entonces, escenarios esos son los que tenemos y tenemos que resolverlos para que se brinde al final la educación y la salud en este caso. ¿Cuál es la salida, vos? ¿Qué se hace? Bueno, primero hay que poner orden y control. Ya el Ministerio de Gobernación sabe muy bien que el sistema penitenciario es un sistema fallido. Necesitan una propuesta diferenciada. Que por cierto acaban de nombrar a un pariente de Botija como director de penitenciario. Pues, o sea, pues, orden y control. Pues, orden y control. Mete a alguien que pueda venir a ordenar las cárceles, pues, y hasta la data. Claro, y buscar ese apoyo también en legislación, ¿verdad? O sea, tenemos que generar cárceles de máxima seguridad, Pero necesitamos más legislación para que eso se lleve a cabo, vos. Por lo menos, creería yo que lo único que se necesitaría es un tema para bloquear señales en cárceles. Creo que creo que hay. Hay una propuesta que hoy en día no se aplica, pero... Hay un hacinamiento en cárceles, 284% de hacinamiento. Hay que hacer una revisión también del sistema carcelario. Pero entonces, ahí, perdón la interrupción, pero es que esto agobia. Así es. Pero la inversión en cárceles creo que no ronda ni siquiera el 10%. No. Por lo menos en inversión, el Ministerio de Gobernación, la última cifra que yo vi está en 1. Bueno, entonces tienen plata para hacer... miremos el tema de cárceles. Hacinamiento, ¿qué significa eso? Tienen capacidades para, creo que son 8,000 y pico reos. Sí, más o menos. Andan como 240% de hacinamiento. Bueno, entonces necesitas cárceles, pues. Dales condiciones también a los reos. Porque entonces, si tienes condiciones para los reos, puedes tener
orden y control. Aplicar el régimen al menos, el régimen penitenciario. No entras celulares, no entras 500,000 quetzales, pues, como les aparecieron a estos nenecos. No entras narcomenudeo. Va. Hay plata. Sí. Pero no hay cárceles. Entonces, por eso te hacía la pregunta, no necesita legislación, necesita capacidad de ejecución, necesita conocimiento. Más importante, necesita un plan, pero este cabrón no tiene ni siquiera un plan, vos. Sí, efectivamente el tema de la infraestructura penitenciaria es un reto que no se logra resolver. Y vuelvo y repito, muchos se decían es que no hay presupuesto, no hay capacidad, no hay dinero para hacerlo. Hoy sí hay, porque son casi 32,000 millones de quetzales los que están en saldos de caja. 34, sí, 32, 34, sí. 30, O sea, billete hay, pues. sí, hay para hacerlo. También hay una autorización en préstamos, han emitido bonos para financiar. 1.500 millones de dólares. Bueno, eso fue una parte de lo que se financió. Ahí está ese dinero también. No sé si están priorizando o van a priorizar algún tema de infraestructura o qué es lo que están buscando. Pero por lo menos en el tema de seguridad, creo que hay una ausencia de un plan que pueda recuperar al menos las cárceles en el país y partir de ese punto. Cárceles, 1. 2, entrar y fortalecer La Policía Nacional. a Policía Nacional, apoyar a los Ya no se los puede. agentes. Los agentes ya no pueden, lamentablemente, no están la cantidad de agentes que deberían de ser y tampoco están en las condiciones y tampoco se les da la formación que deberían de tener. O sea, debería de enfocarse mucho al tema de la carrera policial, un tema que se viene oyendo desde muchos años, pero no se ha logrado implementar. Y vuelvo y repito, ¿verdad? Uno de los retos siempre fue el tema financiero y económico y esta administración los tiene. Es un tema más de voluntad política y de priorización. Sentarse un día con su equipo y decir, bueno, vamos a priorizar estos 3 temas, ¿verdad? Vamos a agarrar el tema de cárceles. Las cárceles no lo van a poder resolver, obviamente, en estos 2 años que le quedan, pero sí pueden crear una cárcel de máxima seguridad, que era lo que iba a ser Renovación 1. No se logró, hubo un error ahí. Bueno, entonces hay que hacer una cárcel de máxima seguridad para aislar a los reos que nos están generando la violencia en las calles. Excusas no tiene, pues. No hay. No hay porque el tema que siempre se usó para excusarse fue el tema financiero. Y hoy ese tema no es una excusa. Y tenés razón, se ha hablado de la reforma de la carrera policial y cómo, pero hoy por hoy, aunque sea darle las condiciones dignas, pues, Así es. para hacer su trabajo, dale tinta en las comisarías, dale mejores colchones, no te voy a dar 9 millones de quetzales, hijo de tu puta madre, dale municiones para que practiquen, dale una patrulla que tenga frenos para que no se vayan a matar. Llantas lisas también, fíjate. Dale inteligencia. Vos te vas a ir a meter a un lugar donde probablemente vas a encontrar un gran problema, pues dale inteligencia, dale refuerzos, toma decisiones. Para todo eso no se necesita del Congreso. No se necesita que vengan y decirnos que fíjate que la carrera policial no. Se necesita voluntad y ganas de hacer las cosas. Sí, mira, yo sí creo que ese sería un segundo punto. El tema de la condición en la que se brinda el servicio. El agente policial hace su esfuerzo. Sí. Y yo tuve la oportunidad de trabajar Sí. con muchos policías y la mayoría son muy buenos. Obviamente siempre hay, como en todos lados, ¿verdad? Siempre hay agentes buenos, hay agentes malos, hay diputados buenos, hay diputados malos. Sí, el ser humano así es. Hay funcionarios buenos, hay funcionarios Así es. malos. O sea, eso no es que... Siempre se estigmatiza de que, es que es policía, entonces ya generamos un estigma. No, hay buenos policías. Yo conocí policías que de su bolsa ponían para actividades de prevención, compraban panitos. O sea, esa gente que de verdad tiene una boca... Es el chapín de Así verdad, es, babos. sí. El chapín es bueno. Sí, o sea, de verdad de corazón compraban, iban a hacer sus actividades, iban a las escuelas. Pues esa gente hay, pero no hay condiciones. Y esa es la gran deuda. Y es lo que yo siempre le señalo al Ministerio de Gobernación. Está ausente. Está ausente. Policía está presente. Y con lo que tiene está haciendo frente. Pero Gobernación sí está ausente. Totalmente. Y está ausente la cabeza. O sea, yo siempre he dicho que el Ejecutivo está acéfalo. Bueno, está acéfalo. No hay cabeza, no hay directriz. Y ponen a los pobres agentes a hacer su mayor esfuerzo para cumplir su chance. Pero también fíjate vos que están utilizando a la fuerza pública para seguir a gente. O sea, ya empieza ese régimen progresista y empiezan los socialistas a hacer lo que ellos
mejor saben hacer, que es destruir, que es atacar. Hoy están en esa guerra de net centers. Hay un net center adentro de Gobernación, bien pagado, por supuesto. Eso hay evidencia de eso, pero también hay evidencia que han seguido a gente. A mí me siguieron, por ejemplo. Okay. O sea, a mí me siguieron. Una persona que se llama Walter Moto, de la DEIC, y llegué y lo enfrenté. Wow. Y digo, yo soy ciudadano, pues. No, perdón, soy periodista. Entonces están siguiendo a los que hoy tenemos una voz diciendo lo que está pasando. Y hay colegas tuyos que también los están siguiendo. Entonces, Jiménez está haciendo negocio. A los pobres policías que quieren hacer su chance, los tiene mal. A los otros agarra como una fuerza de Gestapo siguiendo porque estás siendo incómodo. Entonces, Jiménez, por eso regreso otra vez, aunque seas acéfalo, aunque estés en una piscina con calefacción, aunque te creas monarca y estés comiendo carnes de 190 quetzales, la data está para decir, este es un inepto imbécil que se tiene que ir. Este cerote de Jiménez se tiene que ir de una u otra forma porque el guatemalteco está sufriéndola y por primera vez, ya hemos hecho propuesta, pero ahorita sí estoy diciendo, vos es muy sencillo y el diputado que tiene experiencia, conocimiento, se está diciendo etapas. Primero, agarrar control y orden en el sistema penitenciario. Segundo, ayuda a tu Policía Nacional Civil. Y tercero, entrar a lo más importante que debe estar enfocado este gobierno, que es en la prevención. Así es, y la protección social. Y ahí sí hay un gran desafío, porque hay una falta de liderazgo y verdaderamente enfoque por parte de esos funcionarios hijos de su madre de la clínica de Semilla, pues. Mira, yo sí no he visto presente a la viceministra Mayda de León, por ejemplo. Creo que muchos no saben que es la tercera viceministra, pero ella, hasta donde he visto, no ha hecho acciones de coordinación. Mira, el viceministerio de Prevención es un viceministerio que tiene N cantidad de representaciones en N cantidad de mesas. Es otro tema, ¿verdad? Lo que tú señalabas al principio, de que hay demasiadas instancias repetitivas que no funcionan. Entonces hay que hacer un análisis. Hay que cortar el Estado, vos. Hay que hacer una reingeniería del Estado, hay que disminuir ciertas mesas. A la mínima expresión. Así es, a lo que sea necesario. Y ese es un tema que es una realidad. Pero al menos ver acciones coordinadas entre el Ministerio de Cultura y Deportes, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobernación, que deberían de ser los tres frentes, que deberían de estar atendiendo el tema de la prevención de la violencia y el delito y la atención de las causas, no la he visto. Pero miremos entonces nombres y apellidos. Cultura y Deportes, vendiéndole armas al Estado, es decir, buscando billete. La ministra le vendió las armas a Botija. Entonces, lejos de hablar, vos, ¿cómo hacemos para que los jóvenes tengan mejores actividades en deportes? No, hombre, están encerrados. ¿Cómo vamos a repartirnos el billete? Vamos con la siguiente, Giraca. Gran problema, se va de vacaciones la hija de su madre. ¿Cómo así? ¿Y dónde está el currículum nacional base? ¿Y cómo estás viendo para que los niños tengan las condiciones y esas escuelas de sicariato, de narcomenudeo, que existen, abordarlas? ¿Cómo las vas a terminar? El Dumbo, este pisado de Abelardo Pinto, que se pone a chupar en sus propios municipios donde están los mayores índices de nutrición aguda, pero él tampoco está sentándose a ver esto. Anda peleándose con Zamulita para ver quién lidera el nuevo partido de raíz. O sea, tenemos a Semilla, y por eso me gusta decirlo con nombre y apellido, porque la gente se pierde cuando dice el Ministerio de Cultura. No, hay responsables en esto. La coordinación no está pasando, pues. No, o sea, yo, como te digo, no he visto esas acciones. Creo que es una oportunidad para fortalecerlo. Un programa muy bueno es el programa de escuelas seguras. Creo que ese hay que recuperarlo. Por lo menos garantizar la seguridad en las escuelas y generar actividades recreativas con los adolescentes que estén en áreas de riesgo. Eso creo que lo pueden hacer de forma inmediata. Ahí Nosotros, yo cuando abrí el Ministerio de Desarrollo Social, atendíamos a 272,000 personas en escuelas seguras cada fin de semana. Les dábamos su refacción porque muchos de ellos no llegaban a comer. Les metíamos actividades lúdicas y entonces, ¿qué es lo que hacías? Encauzabas a ese joven que probablemente no tenía condiciones en otros lados para hacer deporte, actividades, música. Eso está, que este gobierno no viene a destruir, pues ni siquiera, este imbécil de Abelardo Pinto ni siquiera está haciendo nada al respecto, pues está aprendiendo a ser político, tomándose las fotos como un buen ONGero que era atrás de un escritorio, pero la verdadera cosa, que es la prevención, no lo están haciendo, Ronald.
No, y hay que involucrar también a lo que son las municipalidades. Creo que hay funciones de seguridad ciudadana que pueden tener las municipalidades. Claro. Acciones sencillas, como por ejemplo aumentar los controles en motocicletas, es una buena acción, una buena medida. Lamentablemente las motocicletas son el vehículo que más utilizan los sicarios. Las zonas están marcadas, o sea, sí se sabe dónde se genera la incidencia criminal. Entonces creo que hay acciones que sí se pueden hacer y que pues mi intención de este espacio es precisamente sensibilizar sobre ese tema y de que se pueda corregir en este momento, porque si no vamos a cerrar el año con 25 muertes por cada 100,000 habitantes, una cifra que lamentablemente ya se había superado y estamos retrocediendo. Mira, yo lo que te exhorto, Ronald, y de verdad es, te he visto muy de cerca, he visto tu labor legislativa, sos una persona muy técnica porque conoces mucho el Estado. Tenés una ruta muy clara de qué es lo que se tiene que hacer. Pero lo que pasa es que tenés funcionarios que no sirven, pues. O sea, yo te exhorto a ser un diputado mucho más aguerrido, a exigirle. Yo sé que han tratado de llevar a este imbécil de Botija, y las pocas veces que ha llegado al Congreso ha llegado a bolo, vamos, y no tenemos a alguien que esté liderando una cartera, pero hoy por hoy es la cartera que más está afectando al guatemalteco. En recientes encuestas dicen que lo que más les preocupa es la violencia y la extorsión, pues, o sea, no están llegando a fin de mes, no están comiendo, pero les preocupa más la seguridad. Sí, es que es todos los días. No hay un momento en el que tú digas que no hay una incidencia delictiva, o sea, y está concentrada en ciertas zonas, pero... Porque la data está, vamos. Así es. Entonces creo que sí, buen tema el hablar de seguridad pública. También resalto, hay que tener responsabilidad histórica. Efectivamente no es un problema de esta administración. Siempre han habido retos en las anteriores administraciones. Sin embargo, esta administración sí ha hecho que esa problemática se agudice, y la dicen las cifras. Porque como te digo, la violencia homicida que venía hacia la baja en tendencia por casi 10, 12 años, hoy va a cerrar con un aumento significativo y nos va a retroceder a años que hayamos superado. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos en ciertas cosas. En una cosa sí me vas a permitir no estar de acuerdo con vos. Claro. Y es que, mira vos, si vos te postulas para ser el presidente de este país, si vos te postulas para ser diputado, vos te postulás porque conoces, sabes a qué te vas a ir a meter. Y el funcionario más nefasto que existe es el que dice: es que eso viene del otro gobierno. Cerote, para eso te postulaste, pues, porque presentaste un plan de gobierno y dijiste, puta, la seguridad, pues yo me voy a enfocar en eso. Pero es que yo le quiero quitar esa narrativa a estos hijos de su madre, la clica de Semilla, que dicen: ah, no, es que en el gobierno de Yamatei era peor, en el de Jimmy era peor, y se han extendido hasta en el gobierno de Berché, llegan hasta Vinicio Arévalo. Pero hoy tenemos a un gran presidente que... No, hombre, te postulaste para estas condiciones, pues. Sí, o sea, la oferta política debe cumplirse. Yo estoy de acuerdo contigo. La oferta política debe cumplirse y tu electorado te va a medir en ese sentido. Y pues sí, o sea, yo sí también creo que es bueno fomentar estas conversaciones, ¿verdad? A mí me agrada disentir, porque a veces todos están en consensos y sí, que no, pero no, o sea, donde se construye realmente es donde se disiente, y efectivamente lo que tú dices es un buen tema, es un buen punto. Si yo me postulé para un cargo, para una posición, es porque tenía un plan, un proyecto que iba a realizar. Quité el argumento de justificación del por qué se está incrementando la violencia. Es que venía en tendencia desde Yamatei. ¿Por qué la carretera? Vos, es que Yamatei nos entregó en pedazos. No, hombre, cerote, te postulaste para eso. Bueno, lo que sí tenés que ver es que la tendencia venía a la baja. Pues, entonces no hay argumento, pero es que ellos te sacan ese argumento para todo. Sí, Su incapacidad es que no somos nosotros. He leído un par de críticas que me sorprenden, ¿verdad? Me sorprenden, pero sí. Y mira, hay dos temas que vamos a hablar que hay que ponerle mucha atención. O sea, la violencia que se va a generar por la lucha frontal que ya está haciendo el gobierno de los Estados Unidos en contra del narcotráfico. Eso va obviamente a generar un efecto a que haya un corrimiento de esas estructuras hacia acá, ¿verdad? Tampoco lo podemos dar de justificación porque no es la razón de ser el aumento de la violencia homicida. El aumento de la violencia homicida en este momento está relacionada casi un 80% a crímenes cometidos por maras y pandillas.
Entonces hay un crecimiento de estas estructuras y no se está logrando disminuirlas, ¿verdad? La data está, señores. Ya creo que ahorita podemos llegar a ciertas conclusiones y no sé si estás de acuerdo. Primero, la data está. Solo es cuestión de tomar decisiones. No están hoy enfocados en tomar decisiones, están más enfocados en darse esos baños de pureza, en creer en esa supremacía moral, en tirar culpas a otras personas. Hoy ellos son los responsables. Por eso a mí me gusta decir nombre y apellido de las personas, no decir el Ministerio de Cultura. Nombre, se llama Libby Gracioso, la que le vendió las armas a Botijas sobrevaloradas. Pues así se deben de decir las cosas, porque usted, guatemalteco, pues debería enterarse de eso. No hay ruta, no hay liderazgo, y no creo que estos cabrones tengan la capacidad de lograr lo más difícil en el Estado, que es la coordinación interinstitucional. Ese es un reto. Eso no lo van a lograr. Entonces yo he tenido la oportunidad de hablar con muchos colegas de hoy, de tu 10ª legislatura, y lo que yo digo es, el Estado, si bien hay tres, está conformado por 3 poderes del Estado: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. El legislativo tiene las facultades, y yo, a vos siendo con tu experiencia y conocimiento, vos tenés la capacidad y casi que la obligación por tu conocimiento de tomar control de esto. No esperes absolutamente nada. ¿Sabes contar? Sí. No contés con estos hijos de la gran puta. No van a hacer nada. Las proyecciones de violencia, de muertes van a incrementar. 25 se van a quedar cortas a cómo vamos a cerrar este año. Entonces, pues yo te pido, vos sos diputado y por lo tanto me representas. Y representas a mucha de la gente que está acá. Y con tu conocimiento y con tu experiencia, yo sí te pido que tomes control de esa vaina. Que le digas a Botija qué chingados tiene que hacer, porque tenés una claridad, tenés un conocimiento del Estado y sabés echar a andar las cosas. Pero más allá de decir, no, pues, no, vení para acá vos, gordo hijo de la gran puta. ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué se salió esta patrulla? ¿Por qué no le compraste municiones a estas? ¿Por qué sobrevaloraste las armas? ¿Por qué de los colchones te huellaste 9 millones de quetzales? Mira, hagamos una coordinación interinstitucional. Sentémonos a todos. Vos, Abelardo, salí de estar chupando. Vos, Libby, dejá de estar hueveando. Vos, Giraca, dejá de estar fumando mota, pues. Sentémonos. Hagamos. Tenés el espacio. La Constitución te respalda. Lo tenés que hacer, Ronald. Te lo pido, pues. No, efectivamente hay que tomar todas las acciones necesarias para corregir esto. Y pues efectivamente abrir estos espacios también es bueno hacerlo, ¿verdad? Para que se pueda hablar de las problemáticas y que la gente conozca qué es lo que está sucediendo en el país y por qué la incidencia criminal y violencia está tan elevada. Algunas narrativas que han construido o han buscado construir es el tema de que es el sector justicia. Pues mira, el sector justicia tiene sus retos, claro, pero no es el responsable de la seguridad pública. No, pues. La rectoría la tiene este cabrón. Exactamente, o sea, la rectoría de las políticas de seguridad pública está en el Ministerio de Gobernación. Hay una política criminal que ya es de parte del Ministerio Público y obviamente también hay una función constitucional que es de impartir justicia, que es de la Corte Suprema de Justicia a través de sus juzgados y otras cortes, ¿verdad? Pero en la medida de que cada actor entienda la función que le corresponde, vamos a lograr responder a esta problemática. Y eso también es bueno, hay que hablarlo porque hay que trabajar de forma articulada. Y una propuesta, por ejemplo, yo he hablado con compañeros de la Policía Nacional Civil y ellos me han dicho, mire, ¿sabe qué pasa? Hay un tema de reincidencias, hay un tema, o sea, hay temas que sí hay que revisar y por eso es que hacemos propuestas que se escuchan drásticas, pero es que ya son estructuras de crimen organizado. Claro, son terroristas. Entonces, pueden generar actos de terrorismo. Hoy, gracias a Dios, pues no se ha repetido lo que se vio en el 2018, donde habían bombazos, por ejemplo, ¿verdad? Pero esta gente está generando un ensañamiento excesivo y una violencia excesiva que preocupa cómo se están cometiendo los delitos, ¿verdad? Hace poco escuché o leí una ejecución maniatado, ¿verdad? Con tiro de gracia y todo. O sea, esas cosas son las que tenemos que atender. Entonces, sí, yo me quedo con ese reto, me quedo con esa propuesta tuya y vamos a generar más incidencia con el único fin, ¿verdad? Para que se mejoren las condiciones de la población guatemalteca. La población lo exige, vos. Yo primero te agradezco, porque solo asumir el reto de ser diputado es de gran diablo. He visto lo que estás haciendo, sos muy técnico, tenés mucho conocimiento, pero yo creo que ya es momento de agarrar a estos hijos de su madre del buche, vos.
O sea, ya. La gente está sufriendo. O sea, Sí. la gente ya con este gobierno, hijo de su madre, hablemos de carreteras, puertos y todo, pero cuando les preguntas, dicen, mire, yo tengo miedo que no voy a regresar a mi casa. Yo tengo miedo de que va a venir el extorsionista y no le voy a llegar a pagar la cuota y por lo tanto me van a matar. ¡Puta! Entonces, Ronald, yo te exhorto y sé tus capacidades y sé que sos cabrón. Agarrar el tema del buche, agarrar este gordico es tu madre y ponerlo a trabajar. Que deje de estar chupando, que debe estar, pues no hombre, él es ministro, es el rector de la seguridad. Dale, hombre, sos cabrón y yo sé que lo vas a poder hacer. Gracias. Sí, bueno, vamos a seguir trabajando. Hemos echado ya las mesas de coordinación y vamos a pasar ya con acciones más contundentes para que logremos esos resultados. Lo que podemos hacer de este lado, esta es tu casa, Ronald, gracias por haber venido. Gracias. Y como yo siempre he dicho, entre casaca y casaca, la verdad se saca ahora. Botija, Boti, Acéfalo y compañía en la clica, les estamos dando una ruta. Síganlos porque los guatemaltecos les urge la erradicación de la violencia y que puedan prosperar. Porque el guatemalteco es cabrón, pero ustedes tienen que ayudar también. Feliz noche. O semillero, si la gente te vale madres, sos semillero. Si justificas al inútil de Bernardo, sos semillero. Si negas que semilla es la pura corrupción, sos semillero. Si andas de cholero, de Soros y de algún embajador, sos semillero. Y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Presidencial, sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de Chucho triste defensor. Sos semillero, zurdo, chairo, aprovechado y vividor. Sos semillero, cobarde, corrupto, tranza, bruto y estafador. En eso paró la mentira de Semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. En eso paró la mentira de Semilla, la gran estafa y gran fraude electoral. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Serviles de extranjeros, vende patrias y traidores de la nación. Sos semillero y ya te diste color de mañoso, oportunista y gran ladrón. Sos semillero, corrupto, tapadera del Chucho presidencial. Sos un inútil, un pobre diablo, un charlatán. Sos semillero de Chucho triste defensor.